Buenas noches, Dani, ¿cómo estás? Y volvemos al Muy bien. estrecho de Hormuz, Sí. por supuesto, que es una de las zonas más complicadas del planeta. Y aún ahora se refuerza más la apuesta. Irán dice que tiene el control total del estrecho de Hormuz. ¿Qué significa esto? Que las fuerzas revolucionarias lo que están haciendo en este momento es acompañar a los barcos, por supuesto, que ellos decidan, que muchos son cargueros, petroleros, barcos de distinto tipo de calado, pero siempre y cuando respaldados por la Guardia Revolucionaria de Irán. Y la frase quizás más fuerte, y si se quiere y se me permite provocadora, es que cualquier tipo de acción que se haga sobre el estrecho será respondida inmediatamente. Esto, claro está, que es una fuerte provocación, como decíamos recién, para el gobierno de Estados Unidos, por supuesto, ¿no? Como les comentaba, portacontenedores, otros barcos comerciales y el resto de embarcaciones que proveen combustible pasaron libremente por el estrecho de Hormuz. Decimos libremente, por supuesto, de las que permitió pasar Irán, ¿no? Entre ellos fueron 25 buques que, custodiados militarmente, pudieron hacer el tramo respectivo. El comunicado fue difundido por medio de un oficial vinculado a la Guardia Revolucionaria y allí afirmó que Irán mantiene un control inteligente en el estrecho. El estrecho de Hormuz es la clave para el comercio mundial del gas y el petróleo. Convengamos que gran parte de la energía que se consume en el mundo pasa por esta ruta marítima. Irán mantiene fuertes controles en la zona desde el inicio del conflicto con Estados Unidos e Israel. La situación, por supuesto, imagínense que después de estas frases tan contundentes por parte de Irán y aparte dichas y acompañadas por el ejército revolucionario, la situación sigue causando cada vez más una tensión internacional que les diría que es en este momento preocupante. Además, las fuerzas militares iraníes lanzaron una nueva advertencia. Aseguraron que cualquier acto de agresión tendrá, y escuchen esto, para quedarse meditando, una fuerte respuesta, y esta respuesta será aplastante. Y ahora vamos a China. China que ahora ha tomado una suerte de conducta un poco más medida, si se quiere más neutral, si se me permite, y está pidiendo que haya calma, que se trate de buscar una solución más diplomática. Hoy lo expresó en la ONU y dijo un concepto que es bastante, digamos, humanitario, si se me permite el término. Dice que cada conflicto armado y cada guerra lo que genera son cada vez más muertos. Por eso es tan importante que por el cuidado, digamos, humanitario se llegue a un convenio de paz lo antes posible. Esto lo afirmó el canciller de China y le pidió que mantengan realmente un alto el fuego duradero entre Irán y Estados Unidos. El funcionario chino aseguró que las partes deben seguir buscando puntos de acuerdo y afirmó que la paz debe regresar lo antes posible a Medio Oriente. En tanto, Irán acusó a Estados Unidos de violar el alto el fuego. Piensen que hay permanentemente este tipo de disputas y de acusaciones cruzadas donde lo que hacen es embarrar el terreno diplomático echándose culpas quién ataca a quién. Entonces esto lo que funciona es como una suerte de traba diplomática y es lo que perjudica las negociaciones. Por eso se está buscando la intermediación de China, que con su postura mucho más moderada les está pidiendo que por favor respeten el alto el fuego. Teherán denunció, como les decía recién, ataques de Washington y que se definió como acciones defensivas. O sea que Washington le dice, no, yo no es que estoy atacando, me estoy defendiendo. Y así es de un lado y así es de otro. Entonces cuesta mucho cuando se llegan a estos niveles diplomáticos ponerse de acuerdo cuando dos personas están
esgrimiendo el mismo argumento, que los dos se defienden y que nadie ataca. Desde Estados Unidos, el secretario de Estado reconoció que alcanzar un acuerdo por lo menos puede llevar unos cuantos días y las negociaciones son complejas porque están inmersas en fortísimas tensiones. China advirtió que los conflictos acumulados durante años no se resuelven rápidamente y se utilizó una frase simbólica para explicar la dificultad del proceso. Según el gobierno chino, cada avance de las conversaciones generan más posibilidades de paz, pero todo esto tiene un tiempo y cada día sin guerra significa menos víctimas civiles. Las tropas israelíes y Hezbollah siguen en la máxima atención. Pero ¿qué es lo que busca ahora Netanyahu? Para poder comprender el por qué persiguen estos ataques que realmente son cruentos y sumamente poderosos. ¿Qué es lo que se está buscando? Según el ejército israelí, es reforzar todo lo que es la zona sur, porque son objetivos que son medulares para Hezbollah y peligrosísimos según lo que indica el ejército israelí. En estas últimas horas lo que se está tratando es de hacer una suerte de cordón para proteger la frontera norte básicamente de todo lo que es el perímetro de lo que tiene ocupado en este momento Hezbollah. Netanyahu, la verdad es que cree que la única solución es el exterminio por la fuerza, porque con el grupo terrorista, claro está, que todo lo que son las implicancias diplomáticas y las conversaciones, por supuesto, están absolutamente agotadas precisamente por el enfrentamiento que tienen desde el punto de vista ideológico. Israel asegura que busca proteger comunidades ubicadas al norte del país, como les decía, o sea, piensen que ahora estaban en toda la parte sur. Lo que está trasladándose ahora es asegurando la frontera norte del país, porque ahí hay nuevos focos de Hezbollah que se va, por supuesto, corriendo y parapetando en, digamos, lugares que son sumamente estratégicos para las defensas de este tipo de corte terrorista. En las últimas semanas, Hezbollah incrementó el uso de drones explosivos contra las posiciones israelitas. Estos ataques generaron preocupación dentro del gobierno israelí. Por eso, Israel anunció un plan especial para desarrollar nuevas herramientas y sistemas contra drones. El gobierno habló de soluciones creativas e innovadoras desde el punto de vista tecnológico para poder hacer frente a estas nuevas incorporaciones armamentísticas que Hezbollah está incorporando a su arsenal. Además, tropas terrestres israelíes cruzaron una línea de defensa fronteriza, el cual después se generó una cruenta batalla. Según Israel, estas maniobras buscan eliminar amenazas directas antes que lleguen al territorio de Israel. Pero la situación aumenta y aumenta cada vez más el riesgo. ¿Y el riesgo de qué? Para tener bien claro, de que se amplíe la guerra cada vez más dentro de la región. Cuando las operaciones militares avanzan paso a paso sobre las nuevas zonas, la frontera deja de ser un límite y empieza a convertirse en un frente de guerra permanente. Y también otros focos que tiene el gobierno israelí no es solamente Hezbollah y la expansión territorial que veíamos recién en puntos estratégicos que primero estaban en el sur y ahora están en el perímetro reforzando las tropas de Israel, el perímetro norte. Ahora en busca de quién están, del nuevo líder de Hezbollah, asumido hace muy poco tiempo. Lo que las fuerzas israelíes planeaban era tratar de atrapar a este nuevo jefe militar. Para tal fin se bombardeó un edificio residencial en la zona de Gaza, asegurando que el objetivo estaba ahí, en ese edificio. En esa zona de Gaza es una zona céntrica, es una zona bastante poblada, por eso causan, como podemos ver
las imágenes, los destrozos que hacen en esos barrios que están con una densidad poblacional, como podemos ver, muy importante. El objetivo era atrapar al nuevo jefe de Hezbollah. Lo que están haciendo es tratar de debilitar cada vez que sube un alto jefe, tratar de aniquilarlo y así poder debilitar la cabeza de la organización. Pero lamentablemente parece ser que no se ha cubierto el objetivo. Fíjense que están ahí en imágenes los equipos de emergencia que trabajaron durante toda la noche tras un ataque al edificio donde presuntamente se encontraba este alto mandatario. El gobierno de Israel afirmó que el objetivo era el nuevo líder del ala armada de Hamas, no del ala política. Según Israel, había sido nombrado, como les comenté recientemente. El ataque provocó una rápida movilización de ambulancias y de equipos de rescate. Hasta el momento no se conocieron cifras completas y oficiales sobre las víctimas. La situación humanitaria en Gaza continúa deteriorándose cada vez más y ante estas ofensivas que se producen prácticamente a diario, los que más la sufren es el pueblo de a pie. Seguimos con el análisis internacional. Martín, hablamos de Cuba y de la crisis con el combustible, la crisis energética. Sí, Dani, no es solamente la crisis energética, sino que Cuba responsabiliza a Estados Unidos de lo que está pasando en este momento en Cuba. Por supuesto, después del bloqueo y del estrangulamiento que hay sobre los comestibles, sobre la energía, se han formulado nuevas propuestas en la calle. El presidente de Cuba acusa directamente a Estados Unidos de la responsabilidad social que está causando en este momento en la isla, donde se recrudece día a día la pobreza, los apagones. Hay apagones que sobrepasan día a día y medio. La verdad que la situación es muy grave. Para todo esto, Estados Unidos, como contraparte, dice que han aumentado las exportaciones de Cuba en los últimos años. Por supuesto que el incremento recibido por el aumento de las magras importaciones que puede hacer Cuba en este momento no puede cubrir el déficit que tiene en este momento desde el punto de vista financiero. Según una información citada por la NBC de Miami, ha recibido Cuba combustible de países que todavía le mandan por sus acuerdos que tienen respecto a sus aliados. La cifra representa un aumento importante dentro del sector de los combustibles, pero por supuesto que con la pobreza que tienen en este momento y la crisis energética que están viviendo, todo lo que le puedan mandar es insuficiente y no alcanza ni siquiera para las necesidades básicas. Millones de cubanos siguen sufriendo apagones, como les decía, prolongados, sufriendo la dificultad de poder conseguir, aunque sea algo para comer, y muchas veces no logran cubrir las necesidades básicas. El malestar, por supuesto, también se extiende a todas las regiones del país. La crisis energética no es solamente en las zonas céntricas, sino que esto se fue expandiendo en toda su extensión territorial, causando distintos focos, por supuesto, de tensión social. Desde el gobierno cubano sostienen que el embargo estadounidense dificulta la compra de combustible y el acceso al financiamiento internacional, especialmente después de la reducción del apoyo económico venezolano. Cuando un país en crisis energética se transforma en protestas en las calles, el problema deja de ser solamente económico y pasa a sentirse directamente en la vida cotidiana de toda una sociedad. Y Estados Unidos, no conforme con el bloqueo financiero, con las acusaciones que hizo en los últimos días sobre Raúl Castro, ahora se dio a conocer que tiene más de 150 horas de vigilancia sobre Cuba
munido de distintos artefactos, de drones, de radares, de vehículos especialmente diseñados para hacer una suerte de espionaje interno. La verdad que esto preocupa fundamentalmente al gobierno de Cuba, y desde, para que tengan una idea, desde el 2026 ha realizado, para que tengan una idea, desde el febrero de 2026, digo bien, una suerte de más de 150 horas de vigilancia aérea, desplegando aviones, drones, distintos tipos de barcos con radares específicamente preparados para poder tener el control de lo que es las distintas actividades que ocurren en la isla. Las operaciones incluyeron aviones de patrullas marítimas, aeronaves de inteligencia, drones de gran altitud, o sea que aplicó altísima tecnología para poder obtener esas 150 horas de vigilancia, que no son vigilancias, digamos, de corte general, sino son vigilancias estratégicas para poder delimitar después diferentes puntos que sean estratégicos para poder hacerla más vulnerable la situación y poder ejercer, por supuesto, una presión mayor a la hora de la negociación. Medios como The Wall Street Journal y la BBC de Londres aseveran estas informaciones y también transmitieron públicamente mucho de este material que tiene Estados Unidos. Especialistas consideran que es una expresión no casual y que Washington busca enviar un mensaje político de presión sobre el gobierno cubano. Pensemos que la presión ya viene por varios lados. Tienen en su costa un portaaviones nuclear. Ahora sale a la luz a través de estas agencias de noticias que tienen una vigilancia muy estricta sobre todo lo que es el panorama social y los distintos movimientos que pueden ser tácticamente importantes para Washington. Seguíamos también pensando en todo lo que pasa con el pueblo. La situación de malestar social es cada vez mayor. Para reflexionar lo que está pasando ahora y poder entender los distintos flancos al cual está sumergida Cuba por parte de Estados Unidos, como decíamos recién, tanto el financiero como el bloqueo y ahora las 150 horas de vigilancia estratégica sobre la isla, cuando los aviones espías vuelan visiblemente y los portaaviones se acercan a las costas del Caribe, la tensión deja de ser, por supuesto, solamente diplomática y empieza a convertirse en una demostración del poder inmenso que tiene Estados Unidos. Rusia llevó a cabo el ataque más impresionante de los últimos tiempos desde que comenzó la guerra. ¿Esto qué fue lo que generó inmediatamente? Que Rusia rápidamente vaya al Consejo de Seguridad de la ONU a denunciar que este fue uno de los ataques quizás más mortíferos que sufrió desde que comenzó la guerra. Esto no solamente lo hizo este Consejo de Seguridad, sino se aseguró que haya un cupo de 40 países para poder formular esta denuncia y pidió, por favor, un alto el fuego y que se pongan las herramientas que tiene la ONU a disposición para que se pueda por lo menos mermar estos ataques. Solamente esto no lo hizo con la Comunidad Europea. También es importante aclarar que entre los presentes había países, por ejemplo, como Canadá, Australia, Japón y Corea del Sur, donde todos respaldaron el reclamo ucraniano. O sea que siempre es sabido que la Unión Europea tiene siempre el visto bueno ante los reclamos de los ucranianos, pero esta vez se suman países que no forman parte de la Unión Europea. Esto es muy importante a nivel diplomático y fortalece en ese ámbito las negociaciones. Pero parece ser que a Rusia mucho esto no le interesa porque sigue atacando de una manera
descomunal. Ucrania acusó a Rusia de aumentar los ataques contra civiles e infraestructura no militar. Ese es el problema. Como les decíamos y les venimos diciendo estos días, que ya los ataques han trasladado las fronteras y los campos de batalla y ya se juegan en plenas calles, involucrando por supuesto a civiles y también todo lo que es una estructura social. Ucrania aseguró que se utilizaron misiles balísticos, misiles de cruceros, cientos de vehículos aéreos no tripulados y varias ciudades quedaron bajo alerta de fuego cruzado. Zelensky asegura, tratando de bajar un poco la presión de Bielorrusia, que Ucrania nunca fue una amenaza para Bielorrusia. Vamos a explicar un poco cómo es el panorama bielorruso, porque hay dos posiciones bien marcadas. Una son los opositores al gobierno actual de Bielorrusia. Casualmente, la jefa de la oposición, que estuvo hace muy poco, menos de 48 horas en Ucrania, en respaldo, por supuesto, a Zelensky, dijo que, bueno, que ellos nunca consideraron a Ucrania como una nación belicosa ni peligrosa. Pero el problema viene con el actual gobierno, que todos sabemos que es un aliado fantasma, podríamos decir, de Zelensky, donde le sirve, por supuesto, como base logística para los incipientes ataques que tiene sobre Ucrania. Por supuesto que Zelensky agradeció por medio de sus redes sociales la presencia de los opositores al régimen bielorruso, y este encuentro lo que hizo también fue, por un lado, afianzar la confianza de Zelensky, y por otro lado, en los que son pro Rusia y los que están ayudando técnicamente a Rusia, hizo que se incrementara mucho más la presión. Zelensky agradeció también a los ciudadanos bielorrusos por apoyar a Ucrania durante la guerra, los ciudadanos, por supuesto, que están en contra del régimen actual, especialmente a quienes tienen, como les decía, una oposición a la ofensiva rusa. Desde el inicio de la invasión, Rusia intentó, ¿cómo les puedo explicar?, tratar de llevar al conflicto a Bielorrusia para sus operaciones militares y los movimientos estratégicos. Aunque Bielorrusia no participa oficialmente en los combates, ya es Vox Populi, que es una pieza fundamental en todo lo que es la estrategia de la militaria Rusia. El encuentro entre Zelensky y la jefa de la oposición tiene un fuerte valor político y simbólico, especialmente en medio de las tensiones entre Bielorrusia y Ucrania. Una guerra donde los aliados y las fronteras cambian el equilibrio regional, incluso en un mensaje diplomático, puede convertirse, y atención con esto, en una señal estratégica.